Hola, ¿qué tal amigas y amigos? En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la ecuación de Shockley, pero no sin antes explicar brevemente lo que es un diodo de tipo PN, como tenemos aquí. En este caso tenemos un diodo de tipo PN. El diodo de tipo PN es un elemento de circuito formado por un cristal, el cual está dividido en dos regiones, como vemos aquí. Tenemos una región de tipo P y una región de tipo N. La región formada por el tipo P es un semiconductor el cual tiene una alta concentración de portadores de carga negativa y con bastantes huecos, como vemos aquí. Por otra parte, tenemos una región con un semiconductor de tipo N con una alta concentración de impurezas donadoras, es decir, portadores con carga positiva y con electrones. El diodo de tipo PN lo podríamos asemejar como un elemento rectificador, es decir, la corriente que circula por su interior circula solamente en una dirección. Es decir, la corriente en este caso viajaría de esta forma, viajaría del ánodo al cátodo. Si nos fijamos en la simbología correcta de un diodo tipo PN, como decía anteriormente, tenemos un ánodo, tenemos un cátodo y la corriente solamente va a viajar en primer lugar, entre comillas, del ánodo al cátodo. Pero es posible, como veremos más adelante, que se puede producir una corriente muy pequeña que circule del ánodo al cátodo. La ecuación de Shockley es la relación entre la corriente que circula por el diodo y la tensión entre el ánodo y el cátodo. Es decir, si nosotros tenemos nuestro diodo, entre el ánodo y el cátodo vamos a tener una tensión que vamos a llamar V sub D y vamos a tener una corriente que vamos a llamar I sub D. Bueno, pues la ecuación de Shockley nos dice la relación que hay entre esta tensión y esta corriente. La tensión en un diodo no funciona de forma lineal como ocurre en una resistencia, ¿vale? Sino que tenemos una ecuación exponencial. Esta ecuación, como os decía, representa la intensidad que pasa por nuestro diodo y la tensión que hay entre ánodo y cátodo. La ecuación de Shockley está formada por los siguientes parámetros. Tenemos que la corriente I sub D, es decir, la corriente que circula por nuestro diodo, es igual a I sub S por la exponencial de V sub D partido de N por V sub T. Todo ello menos 1. ¿A qué corresponde cada elemento? Bueno, pues el elemento I sub S, corriente inversa de saturación o corriente de escala. ¿Por qué se produce esta corriente? Bueno, pues esta corriente se produce cuando tenemos más tensión en el cátodo que en el ánodo. Anteriormente dije que la corriente solamente viaja desde el ánodo al cátodo, pero es posible que la corriente también circule desde el cátodo al ánodo. ¿Por qué se produce este cambio? Porque tenemos un elemento que llamamos V sub D, que es la tensión entre ánodo y cátodo. Y se produce una tensión que vamos a llamar V sub D, que es la que tenemos aquí. Se produce esa corriente inversa cuando esa tensión es muy pequeña. ¿Vale? Es una tensión que es muy pequeña. Entonces, la corriente debe viajar en un solo sentido, pero en este caso tenemos más tensión en un sitio que en otro, lo que hace que el diodo se comporte como un circuito abierto, ¿vale? En este caso el diodo se comportaría como un circuito abierto, pero no con un valor cero estricto, ¿vale? Sino que vamos a tener una pequeña cantidad de corriente que va a circular por nuestro diodo. Esto, como debe ser un elemento que solamente circule la corriente en un solo sentido, cuando viaja en sentido contrario se produce una pequeña corriente
que vamos a llamar I sub s, ¿vale? Y eso es del orden de 10 elevado a menos 12 amperios. Como veis, no es una corriente muy grande, pero sí que existe esa corriente en nuestro diodo. Esta corriente depende de la temperatura, como vemos en nuestra ecuación. Y aquí es donde entra en juego el término V sub t, que es este término que tenemos aquí. El término V sub t está originado por los portadores de carga minoritarios. ¿Qué son los portadores de carga minoritarios? Pues esos portadores aparecen en el diodo debido a la ruptura de los enlaces covalentes que forman el diodo y producido por una agitación térmica entre electrones y protones. En resumen, no debemos tener en cuenta esta corriente I sub s no debemos tenerla en cuenta, pero sí que existe. Y por último tenemos un coeficiente, que es el coeficiente N, que es el que tenemos aquí, que es el coeficiente de emisión del diodo. Y esto depende de la fabricación. Es decir, es un valor que no depende de nosotros, sino es un valor que depende de la fabricación. Y es un valor que oscila entre 1 y 2. Entonces, cuando queramos hacer ejercicios sobre diodos, nos tienen que dar este coeficiente de emisión del diodo. La temperatura V sub t, que llamamos aquí arriba, que es por esta agitación, es una temperatura de tensión térmica y tiene un valor de 25 milivoltios. Pero, y recalco, a temperatura ambiente. ¿Vale? Siempre a temperatura ambiente. Si no tenemos una temperatura ambiente, nos lo tienen que decir. Y la fórmula de la tensión térmica corresponde por V sub t es igual a K por T partido de Q. ¿Qué corresponde K? Pues K es la constante de Boltzmann y es 1,38 por 10 elevado a menos 23 julios grados Kelvin. T es la temperatura siempre en Kelvin, ¿vale? Y Q es la carga del electrón, que en este caso y en todos, es 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios. Entonces, si en un ejercicio nos dicen que no estamos a temperatura ambiente, nos tienen que dar la temperatura a la que está nuestro sistema. Si nuestro sistema está a una temperatura de 75 kelvins, pues sacamos el valor V sub t y lo sustituimos en nuestra fórmula y obtenemos el valor de la corriente inversa de saturación, ¿vale? ¿Cómo podemos modelar nuestro diodo y verlo gráficamente? Pues esto lo podemos ver en la curva característica del diodo, que es lo que tenemos aquí en pantalla, donde podemos ver en términos de corriente vamos a llamar I sub d, vamos a llamar en términos corrientes I sub d y en términos de voltaje V sub d. La curva la podemos dividir en tres partes bien diferenciables y es una parte donde vamos a tener una corriente directa. Esta zona nos encontramos cuando la tensión del diodo supera una tensión umbral que vamos a llamar V de Ohm o voltaje de umbral, teniendo unos valores característicos de 0,6 y 0,7 voltios, ¿vale? Entonces, siempre que superemos esta tensión umbral vamos a estar en zona directa, como vemos aquí. Aquí estaríamos en zona directa. ¿Qué ocurre y qué es lo que decía al principio? Que el diodo tiene un comportamiento exponencial, es decir, lo que sucede en esta zona es que si yo pongo un voltaje, si yo pongo una tensión muy pequeña, es decir, aumento la tensión, un valor muy pequeño, vemos como el valor de la corriente se dispara. Si yo estoy aquí y
y tengo una corriente, si yo me desplazo un poquito más arriba, realmente el valor de la tensión ha aumentado muy poco, pero con respecto al valor de la corriente ha aumentado mucho, ¿vale? Por eso decía que el diodo tiene un comportamiento exponencial. Por otra parte tenemos la zona inversa. La zona inversa llega desde el voltaje umbral al voltaje de ruptura, que es todo este tramo de aquí. La zona inversa nos encontramos por debajo de la tensión umbral de conducción y no hemos superado la tensión de ruptura de nuestro diodo, ¿vale? Esta tensión de ruptura la vamos a llamar USR. Aquí ocurre lo que mencionábamos antes, es decir, en nuestro diodo tenemos más tensión. Si nosotros dibujamos nuestro diodo, aquí tenemos más tensión el cátodo, el ánodo. Bueno, pues aquí tenemos más tensión que aquí y se produce esa corriente pequeña que llamamos corriente I/S. Esto se comportaría como un circuito abierto, pero como vimos anteriormente, no es un circuito abierto con un valor 0 estrictamente, sino que vamos a tener un valor de 10 elevado a menos 12 amperios. Valor pequeño, pero existe ese valor. Y por último tenemos la zona de ruptura, que vendría a ser una zona de ruptura que vendría a ser esta. La zona de ruptura es que hemos superado la tensión inversa. Lo que sucede es que al aplicar un campo eléctrico muy potente hace que se produzca una velocidad de arrastre de los portadores y rompen muchos de los enlaces covalentes que teníamos en nuestro diodo, haciendo que literalmente el diodo se rompa. ¿Por qué? Bueno, pues que hemos superado ese voltaje de ruptura. Ese voltaje de ruptura está en el orden de los 6 voltios. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, pues en este caso lo que ocurre es que normalmente debemos poner un circuito de protección que proteja a este diodo para que cuando se supere este voltaje de ruptura, que son 6 voltios, se proteja el diodo y no se rompa. Así que nada amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado dale like, si quieres tener más información o si quieres saber más sobre electrónica o sobre cualquier tipo de cosa, déjalo en los comentarios del vídeo y muy importante, suscríbete. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo.